Vamos a abrir nuestra palabra de Dios ahí, hermanos, en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1. Cuando todos lo tengan, me dicen amén para que lo leamos. Amén. Dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, bendito Dios. Tus manos gloriosas, Señor, me encomiendo, Padre, para que puedas tú hablar, Señor, por medio de mí. Señor, habla tú y no yo. Señor de gloria, te pido que por tu Espíritu Santo tomes control, Señor, de mi vida, Señor, y de cada oyente, de cada hijo tuyo, Señor, que ha venido esta mañana, mi Dios amado, con la expectativa de salir, Señor amado, fortalecidos, salir edificados, oh Dios, de esta reunión. Padre, que tu palabra vuelva a ti con el fruto por cual la has enviado. Te doy gracias inmensamente en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Quiero hablar en esta mañana con la ayuda del Señor acerca de el misterio inescrutable del sufrimiento. Hermanos, a muchas personas cuando han leído este libro de Job han tratado de encontrar una causa del sufrimiento de Job, porque de alguna manera lo han relacionado también con los sufrimientos que ellos han tenido, pero la Biblia acá no nos dice exactamente cuáles eran las causas de por qué Job estaba sufriendo. Y la verdad es que muchos de nosotros entramos en conflicto con Dios cuando viene alguna prueba, cuando estamos pasando alguna crisis personal o familiar y no le encontramos la salida, y lo que ahí abundan son preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué, Señor, si yo tan bueno que soy? ¿Y por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Y por qué tuvo que pasarme a mí? Una vez mi esposa me pregunta en una de esas pruebas que hemos tenido, ¿y por qué nos pasa esto? Ay, Dios, yo quería esconderme. ¿Y qué le iba a decir si yo no sabía? ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? Y yo de verdad quería esconderme de alguna manera, porque no tenía la respuesta. Quizás muchas veces igual le pasaba a usted. Ha preguntado en tantas ocasiones al Señor, ¿y por qué, Señor? Y nos hemos llenado incluso de frustraciones algunas veces porque no hemos encontrado la respuesta del Señor. Pero mire, Dios no está en la obligación de responderlos, hermanos. Dios no está en la obligación de respondernos. Por eso es que Él calla en algunas veces. Ahora, si vemos el carácter de este hombre, dice la Biblia en su primer versículo que hemos leído, que este hombre era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vemos la prosperidad que este hombre tenía. Era el hombre más grande o más rico de las personas que habitaban en ese lugar, de los orientales. Además, Job tenía el cuidado, hermanos, de cuidar la vida espiritual de su casa. Podemos decir, Job era un excelente padre de familia, como muchos que hay acá. Excelentes padres de familia, porque estaba preocupado por sus hijos. Y eso lo vamos a leer en el versículo 5.
Dice, y acontecía que habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. A lo mejor Job conocía bien a sus hijos. Y ese quizás era como una confirmación. Como nosotros conocemos a nuestros hijos. Y por eso estamos pendientes siempre de ellos. Pero Job era un hombre cuidadoso. No vaya a ser que estén pecando mis hijos. No vaya a ser que se les hayan pasado las copas. Y luego él iba delante de la presencia del Señor a ofrecer sacrificio para volver a reunir, a volver a la comunión con el Señor, por si ellos habían pecado. El Job, hermanos, era un excelente padre de familia que cuidaba la relación de Dios, o muchos de nosotros. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Job? Vemos entonces, en primer lugar, el ataque de Satanás. Porque esto que le pasó a Job, hermanos, no es el único caso. Muchas personas de hermanos en Cristo también están sufriendo ataques en este momento de Satanás. Y vienen los problemas, las situaciones, y nosotros no nos damos cuenta por qué. Job no sabía el porqué de estas situaciones. Verso 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué le parece, hermanos? Una situación terrible. Después de ser el hombre más rico, ahora está en la miseria. Después de tener una excelente familia, ahora no tiene hijos. No tiene comida. Se lo terminaron todo. Le quitaron todas las posesiones de una vez. Y terminan con arrebatarle a sus hijos. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? Las cosas no suceden así nomás, hermanos, por casualidad. Siempre hay alguien que las promueve. Y aquí encontramos en la palabra del Señor que había alguien que estaba promoviendo este asunto. Entonces, podemos ver que esta es una maniobra de Satanás, porque Satanás le dijo al Señor, mira, le dijo, Job te sirve, claro, y te respeta, te ama, te honra. ¿Por qué? Porque lo tiene bendecido. Y eso es lo mismo que Satanás ha ido, me imagino yo, a hablar y a decirle al Señor, mira, fulano de tal te sirve por esto y aquello. Pero quitárselo a ver qué tal. A ver, y ya te vas a dar cuenta, le dijo Satanás, quítale lo que tiene, a ver si no va a blasfemar en tu presencia.
te va a maldecir, le dijo. Mire, va que es mentiroso, ¿verdad? Es el padre de mentira. Y es el acusador, hermano, de los hermanos. Entonces, y el Señor le dice, bueno, está bien, le dice. Y Satanás empezó a probar a Job. Ahí está, tómalo. Y Satanás le quitó todas las posesiones. Se las quitó. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Satanás? Que aún quitándole todo, hermanos, Job continuó con su actitud hacia Dios. Job continuó respetando a Dios, amando a Dios. Y después de las palabras que él da, dice al final que él no pecó. ¿Qué hizo? Adoró al Señor. Adoró al Señor, hermano. Tremenda experiencia de este hombre. Porque en vez de ponerse a amargarse su corazón, como algunas veces nos ha pasado, hermano, cuando hemos estado en prueba, él adoró al Señor. Porque conocía al Señor, tiene buenas experiencias con él. Entonces, pero no solamente eso, vemos el siguiente ataque de Satanás, capítulo 2, verso 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de delante de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Otra vez, Job no pecó. Aguantó la siguiente arremetida de Satanás. Ahora no tenía hijos, hermanos, no tenía posesiones, y para colmo de males estaba muy enfermo. ¿Se puede imaginar usted? Con todo lo que tenía, y de repente se encuentra sin nada. Luego con una tremenda enfermedad. Y si eso fuera poco, la esposa, ¿verdad? La ayuda idónea, que no le ayudó para nada, sino que lo estaba echando, hermano, de cabeza. Maldice a Dios. Imagínense la invitación que le estaba haciendo. ¿Cómo maldice? De todas maneras, Dios no te quiere, verá cómo te tiene. Ahora, ¿por quién estaba siendo usada ella? ¿Creen que era por iniciativa propia? No, siempre hay alguien, hermanos, que promueve todo esto. Y cuando yo sé que algunas veces, cuando hemos estado pasando pruebas tremendas, han venido pensamientos a nuestra vida y hemos querido dejarlos, alejarnos del Señor. Hemos querido apartarnos de la iglesia quizás. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no nos oye. Porque pensamos que Dios no nos ama. Porque pensamos que todo lo que la Biblia dice acerca de Él hacia nosotros es mentira. Pero eso no es así. Dios nos ama. Amén. Dios nos ama. Dios le ama, hermano. Dios le ama. Y cuando vengan esos pensamientos a su vida, usted lo que tiene que hacer, y yo también, es echar fuera ese demonio mentiroso. Usted tiene que echarlo fuera en el nombre del Señor, porque somos los hijos de Dios. Y Él nos ha demostrado su amor enviando a nuestro Señor Jesucristo. No podemos dudar ni un segundo del amor, de la misericordia, de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Solo porque estamos pasando alguna prueba, nos hacen falta algunos pesos. Debemos de mantenernos fieles al Señor, porque ataques van a venir.
Ataques vendrán, hermanos, vendrán siempre. Pero recordemos en todo esto, estamos en una constante batalla espiritual. Pero esta batalla es la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque siempre la vamos a ganar. Porque Cristo ya la ganó por usted y por mí. Amén. Y por medio de él dice que somos más que vencedores. Aleluya. Y viene nuevamente la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Algunas veces, hermanos, Dios nos da a conocer, o por lo menos podemos conocer lo que le sucede a otras personas. Por ejemplo, mire, el sufrimiento de María, por ejemplo. María hizo un comentario malo contra el pastor que era Moisés. Y luego, pues, como consecuencias, quedó leprosa. Estos señores, los amigos de Job, no sabían el porqué de la situación. Y es bien fácil, ¿verdad, hermano? Es bien fácil decir, es que el hermano, la hermana está sufriendo. Algo tiene ahí escondido. Algún pecado tiene. Así dicen algunos hermanos y hermanas. Es que no es por gusto que esté sufriendo. Estos señores, ¿qué le decían a Job? Se acercaron para consolarle. Pero mira qué tipo de consuelo. Ellos creían que Job sufría porque había cometido un pecado en secreto. Claro, no lo habían visto pecando, ¿verdad? Y que el resultado era el castigo divino. Pero ellos no sabían que el sufrimiento era por un desafío que Satanás le había propuesto a Dios. Y era probar que Job honraba a Dios porque él lo había bendecido, o sea, el Señor. Y que si le quitaba la bendición, Job lo iba a maldecir. Ese era el trato, imagínense, qué tremendo. Entonces ellos no sabían, pero le dijeron, no, vos estás así porque estás en pecado, Job. ¿Cuántos amigos habemos acá, hermanos, que señalamos a nuestro hermano? Vos estás así porque estás en pecado. Arrepiéntase, hermano. Vamos a la iglesia. Sí, yo voy a la iglesia. Sí, pero quizás usted no se ha convertido del todo. Es bien fácil, ¿verdad, hermanos? Es bien fácil acusar a nuestro hermano y nosotros no sabemos el porqué de la situación que usted está pasando o que yo estoy pasando. ¿Qué debemos hacer entonces? Consolarle de verdad. Decir, hermano, yo voy a orar por ti. Está bien, eso debemos de hacer. Pero no solamente decirle, voy a orar por ti y no oramos. Se nos olvida. A veces es fácil decirlo, pero hacerlo ya es otra cosa. Estos señores lo estaban acusando injustamente, porque ellos no sabían. Solo Dios sabe la verdadera razón por lo cual sufrimos. Solamente Dios sabe, hermanos. Solamente el Señor. Ahora, María se dio cuenta porque había hablado mal de su hermano. Número 12:1, no lo vamos a leer. Entonces, podemos darlo cuenta, hermanos, que a veces viene el sufrimiento como disciplina de parte de Dios, porque a los que Dios toma por hijos, que dice la Biblia en Hebreos 12:5, los disciplina. Entonces, por disciplina, ¿pero qué es la disciplina? No es un castigo, ¿verdad?, a terminárselo, sino es algo correctivo. Por eso es que a veces estamos en situaciones, pero eso nos podemos dar cuenta. También podemos darnos cuenta que a veces viene el problema o la situación para capacitación, para que podamos ayudar a otras personas, hermanos, que están sufriendo las cosas que ya sufrimos nosotros. Por ejemplo, 2 de Corintios, quiero que lo leamos. 2 de Corintios 1. Se lo vamos a leer. Segundo de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier
tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces es una capacitación. Si usted nunca ha sido consolado en medio de la prueba de parte de Dios, ¿cómo va a tener palabras para consolar a otros? Si somos consolados, hermanos, es para que andemos dando consolación. Esa es una capacitación. Entonces Dios permite algunas situaciones, que nos podemos dar cuenta. El propósito es para que seamos capacitados para poder consolar a otros que están pasando pruebas en este momento. Y eso debemos de ser nosotros, hermanos, consoladores a nuestros hermanos, no andarlos señalando porque no sabemos, solamente Dios sabe el porqué de la situación. Por eso debemos de ayudarnos unos con otros, apoyarnos unos con otros, no destruirnos unos con otros. Cuando están pasando problemas es fácil levantar el dedo y decirle, no hermano, usted por esto y aquello, pero solamente Dios sabe la realidad de las cosas. Algunas veces Dios nos hace ver las situaciones, pero hay ocasiones en que el sufrimiento de los santos no se conoce porque es con un propósito celestial que no podemos discernir o entender. No lo podremos entender nunca porque son con propósitos celestiales. En tal caso, nosotros como cristianos no debemos abandonar a Dios, sino acercarnos más a Él, de tal manera que a través de la comunión venga la consolación y aunque no tengamos explicación. ¿Ven? Cuando estemos pasando esas pruebas que no encontramos salida, que no encontramos respuesta, hermanos, no es el momento de alejarlos de la iglesia, no es el momento de alejarnos de la comunión con los hermanos, no es el momento de dejar tirado nuestra vida espiritual, no es el momento de dejar de orar, es el momento de acercarnos más al Señor, amén, para que por medio de esa comunión que tenemos con Él, venga la consolación de Él a nuestra vida. Necesitamos acercarnos más al Señor, para que seamos consolados. Lo que necesita alguien que esté en pruebas, hermanos, no es que le digan el por qué y qué le va a ayudar. Imagínese usted una persona que lo están metiendo preso y le están leyendo por esto y aquello, ¿cómo se siente? Consolado. No. Entonces, lo que necesitamos es la consolación del Señor. ¿Para qué nos va a explicar el Señor? Mejor que nos consuele. Pero esto sucede cuando nosotros, hermanos, realmente buscamos más de su presencia. Posiblemente Dios no nos va a explicar porque no está en la obligación de hacerlo. Pero vamos a recibir el consuelo del Señor, que ese nunca nos va a faltar, nunca nos va a faltar. Quizás no sepamos el porqué del sufrimiento, pero que nos baste saber esto. Bástanos saber que un día terminará. ¿Cuántos lo creen? Un día terminará el sufrimiento, hermanos. Amén. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor no ignora la aflicción. El Señor no ignora el sufrimiento. Él sabe. Y Él lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. San Juan 16:33. Quiero que lo leamos. Porque es necesario, hermanos, que conozcamos lo que el Señor dice. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No busquemos explicación donde a lo mejor no la vamos a encontrar jamás. Confiemos en lo que Dios ha dicho. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando está hablando del mundo, está hablando de este sistema implantado por Satanás. Un sistema antivalores, hermanos, que nos afecta a todos, a los cristianos especialmente. Entonces, Él ha vencido al mundo. Confiad, confiad. Cristo vino para terminar con el imperio de la muerte. Hebreos 2:14.
Debemos de confiar, debemos de saber lo que dice la palabra. Dice la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aleluya. El acusador de nuestras almas. El Señor lo tiene quieto, hermanos. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros somos más que vencedores cuando confiamos en Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y para que no quede duda, dice, esto es al diablo. Aleluya, el diablo. Mire, el Señor le desbarató su imperio. El Señor vino para quitar el pecado. Dice Juan 1:29, he aquí, Cordero de Dios, que dice que quita el pecado del mundo. Entonces, quizás no sepamos el porqué del sufrimiento, pero si yo sé que Jesús vino y que Él ya peleó mi batalla en la cruz del Calvario, hermanos, no solamente hará esto, primero nos da de su paz, amén. En medio de las pruebas, ¿cuántos han recibido la paz del Señor? ¿Cuántos hemos recibido el aliento del Espíritu Santo cuando hemos estado en diferentes pruebas? Porque Él es fiel, el Señor es fiel, el Señor es fiel. Y sabe, le duele verlos llorar a nosotros. Él es un Padre amoroso. Como yo me siento mal cuando veo a mis hijos enfermos, así se siente Dios también por nosotros. Entonces, todas estas cosas pasarán. Quizás no sepamos el porqué del sufrimiento, pero que nos baste saber estas cosas. Cristo dijo en el mundo tenéis aflicción, pero confiad. Yo he vencido. Cristo ha vencido al mundo. Cristo vino para terminar con el imperio de la muerte, esto es al diablo. Vino para quitar el pecado. El dolor, hermano, puede ser muy intenso, pero pronto vendrán por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pronto vendrán por usted y por mí. ¿Cuánto le estamos esperando? Aleluya. Oh, muy pronto vendrá Cristo por su iglesia. Aleluya. Pueden ser muy fuertes los problemas que usted está pasando, pero muy pronto vendrá el Señor. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 4:13. Dice la palabra del Señor ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cristo pronto viene, iglesia. Alentados unos a los otros con estas palabras. No andemos buscando tantas explicaciones en lo que estamos pasando. Confiemos en el Señor. Él sabe todo, hermanos. Él sabe todo. Mire, si las cosas se ponen más feas de lo que están en este momento, descansemos en la omnisciencia del Señor. Él sabe todo. Él es sabio. Nosotros no somos sabios.
Él sabe por qué está pasando esa situación usted. ¿Por qué estoy pasando esta situación yo? Dios lo sabe, pero no solamente lo sabe, sino que también actúa. Él viene a nuestra ayuda cuando ve que nosotros le clamamos, amén. Cuando ve que nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros buscamos su presencia, Él inmediatamente está con nosotros. Hemos tenido experiencias muy lindas con el Señor. ¿Y sabe en qué momento? Cuando hemos estado en prueba. Cuando hemos estado en prueba, ya les he comentado, una oportunidad estábamos orando ahí en el cuarto. Y luego yo sentí que alguien caminó de extremo y salió así por la puerta. Yo le dije a mi esposa: Isa, ¿por qué te levantaste a media oración? Y él me dijo: yo no me he movido, me dijo, yo aquí he estado. Pues el Señor estaba con nosotros. Y no me dio miedo, me dio paz. Me dio paz. Porque han sido en esos momentos, hermanos, de aflicción, cuando hemos sentido el abrazo del Señor. Amén. Entonces, el sufrimiento, mire, este sufrimiento, hermanos, que algunos están pasando, de hecho, nosotros mismos estamos en algunos procesos. Alguno de la esposa de mis hijos, de uno de mis hijos, también está en un proceso. Sabemos de muchos hermanos, pastores incluso, que también con sus esposas están pasando procesos difíciles, lo sabemos. Pero por fuerte que sean estos procesos, por difíciles que sean, hermanos, no tienen comparación con la gloria venidera de los hijos de Dios. No tiene ninguna comparación con la gloria que nos espera con nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de permanecer fieles al Señor. Por eso no debemos de buscar tanta explicación a los problemas del mal. Sabemos, en términos generales, que los problemas que estamos viviendo son consecuencia del pecado original que se originó allá en el jardín del Edén. Pero no lo sabemos todo, hermanos. Por eso mejor debemos de guardar silencio al Señor. Cuando encontramos la salida, cuando encontramos explicación, ¿para qué nos vamos a seguir desgastando? Basta saber que hay alguien que ha dicho: no te dejaré. Aleluya. No te abandonaré. Y ese es nuestro Señor. No te dejaré. No te abandonaré. Es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nos baste que Él está con nosotros. Él está con su iglesia. Está conmigo. Amén. Está con ustedes, hermano. El Señor está con nosotros. Entonces los sufrimientos del presente no tienen ninguna comparación con la bendición que nos espera en el cielo. Que darle una probadita, lo quiere el Señor acá en Apocalipsis 21:4. Mire, hermano, esto solo es una pequeña probadita que el Señor nos da en su palabra. Apocalipsis 21:3 en adelante. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es solamente, hermanos, una pequeña probadita que el Señor nos da de la comunión que tendríamos con Él en el reino de los cielos. Aleluya. Por eso, hermanos, no importa la situación que estemos viviendo, no importa, hermanos, los sufrimientos, ya no busquemos tanta explicación, mejor confiemos en el Señor, que Él sabe el porqué de esa situación, y seámosle fieles a Él. Aleluya. Oh, te adoramos, Jesús. Seámosle fieles al Señor.
Que nada nos mueva, hermanos, del servicio a Él, del servicio a los hermanos. Que nada nos mueva de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que siempre, en todo momento, tengamos presente su misericordia, su amor, y podamos orar, hablar con Él. Porque Él es bueno. Él es bueno. Y Él ha prometido, hermanos, que todas estas situaciones pasarán. Aleluya. Pasarán. Porque un día estaremos con Él para siempre. ¿Cuántos lo creen? Un día estaremos con Él para siempre. Aleluya. Oh, Jesús. Póngase en pie, vamos a cantar un corito al Señor.